Muy buenos días, familia. Hoy continuamos con nuestro estudio del libro de Mateo. Y viendo las señales del fin, Jesús va a afirmar que debemos aprender algo de la higuera. Y los siguientes versículos son algunos versículos controversiales, pero que de contenido tienen un contenido muy hermoso. Y vamos a pasar a leerlos. Dice en Mateo capítulo 24, verso 32 en adelante. Entonces, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Ok, entonces, para poder entender las palabras de Jesús, como siempre necesitamos mirar el contexto en el cual Jesús está hablando estas parábolas. Recordemos que ante la afirmación de Jesús que el templo sería destruido y el entendimiento de ellos que vendría ya el reino del Mesías, que cambiarían todas las cosas en el mundo, los discípulos preguntan a Jesús: ¿cuándo ocurrirán todas estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús les responde y les dice: ustedes van a oír de guerras, de hambruna, de enfermedad, de terremoto, pero no se dejen alborotar, aún no es el tiempo, no se dejen engañar. Esto solo es principio de dolores. La maldad se irá multiplicando y aún el corazón de muchos en la iglesia se enfriarán, pero no se dejen engañar. Cuando vean a ustedes a Israel rodeada de ejércitos, como lo dijo el profeta Daniel, huyan de Jerusalén. Habrá una tribulación muy grande, no solo en Jerusalén, sino en todo el mundo. Habrá muerte y persecución. Y dice: ustedes huyan de Judea. Y en medio de esta tribulación surgirán falsos maestros, falsos cristos, que tratarán de aprovechar la conmoción humana de ese momento y los tratarán de alborotar, los tratarán de confundir su corazón, e incluso lo harán con señales y prodigios. Vendrán ellos con señales y prodigios, pero dice: no se dejen engañar. Habrá algunos inclusive que dirán: ya vino el Cristo, está en tal lugar, está en tal organización, se está preparando. Pero no se dejen engañar, decía Jesús, porque cuando venga, dice él, vendré súbitamente como un relámpago que va de oriente a occidente, y todos lo verán, todo ojo lo verá, toda etnia lo verá. Es más, decía el Señor, antes que venga, habrá no solamente una conmoción humana, sino habrá toda una conmoción en la naturaleza. Habrá una gran oscuridad, el cielo estará totalmente oscuro porque el sol no dará su luz, la luna no dará su luz, las estrellas caerán, habrá toda una conmoción en la naturaleza. Pero ustedes deben entender que ya mi venida está cerca. Entonces habrá confusión, habrá conmoción en las personas que no conocen a Cristo, habrá temor, miedo, pero ustedes no. Ustedes levántense porque su redención está cerca, porque la redención completa está cerca. ¿Por qué? Porque cuando yo venga voy a enviar a ángeles y con voz de trompeta serán recogidos todos mis escogidos de las cuatro extremidades de la tierra y se unirán para recibir a su Señor en los cielos. En medio de todo esto, o después de decir todo esto, el Señor señala el verso 32 y dice justamente: de la higuera ustedes aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Decía al inicio, una vez más nos encontramos con un pasaje controversial, porque de acuerdo a cómo lo interpretamos va a cambiar la perspectiva de muchas cosas. Lo primero es que es cierto que ha habido, y lo hemos mencionado, algunas profecías acerca de Israel, y compara a Israel con la higuera. Y entonces inclusive cuando Jesús maldice la higuera vimos que estaba hablando de Israel. Entonces nos preguntamos, aquí cuando dice de la higuera aprended, ¿Jesús nuevamente está hablando de Israel? Muchos, o un buen grupo, afirma que sí, ¿no? De la higuera aprended, entonces aprendan de Israel. Cuando Israel empiece a dar sus ramas, es que está cerca el verano. Así también ustedes, cuando vean estas cosas en Israel, entonces conocerán que Jesús está a la puerta, que ya viene, el reino está cerca. Entonces, el punto con los que entienden de esta manera la higuera, dicen: aprendan de Israel. Miren a Israel. Cuando Israel empieza a dar esos primeros brotes, entonces la llegada del Señor está cerca. De ahí surgen expresiones como que Israel es el reloj profético de Dios y que debemos poner la mirada a Israel porque lo que le ocurra a Israel nos va a decir lo que va a acontecer
al fin. Aquellos que tenían esta mirada en Israel y entendían que la higuera, cuando habla de la higuera en este versículo, habla de Israel. En 1948, cuando Israel vuelve a ser reconocido como Estado de Israel, para muchos entonces la higuera estaba dando brotes. La higuera estaba nuevamente, ya su rama estaba tierna y estaba brotando hojas. Entonces sabéis que el verano está cerca. Para algunos, el reconocimiento del Estado de Israel en 1948 era un indicio de que el Señor venía pronto. Cuando pasaron los años y el Señor no vino en el 48, no vino en el 49, y entonces cuando pasaron los años, algunos estudiosos empezaron a decir que miraban a Israel. No, entonces recordemos, como vamos a ver en los siguientes versículos, que Jesús dijo, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces una generación bíblica es más o menos 40 años. No pasará esta generación, no pasarán de los 40 años hasta que esto acontezca. Entonces decían, 1948 empezó a brotar las ramas y esta generación no pasará hasta mirar la venida de Jesús. Entonces dijeron, la venida del Señor es hasta 1988. Y pasaron los años, pasó 1988, y cuando no pasó la venida del Señor, algunos afirmaron entonces y decían, no, va a venir el siguiente año. Pero tampoco vino el Señor. Y así, cuando miramos a Israel, empezamos a poder tener estos errores, ¿no? Entonces esto nos llama a preguntar, ¿no? En medio de todo esto nos llama a preguntar, ¿es lo que Jesús quiso decir que nosotros miremos a Israel? Ahora, si miramos la iglesia del primer siglo, la iglesia del primer siglo pudo ver el año 70 después de Cristo la destrucción del templo de Israel. La destrucción del templo de Israel, los judíos esparcidos por todos lados, y entonces para ellos habrá sido el mensaje también, mira, aprender de la higuera, en otras palabras, mira lo que acontece en Israel. Si es que Israel empieza a brotar sus ramas, entonces mi llegada está cerca. Sin embargo, de Israel no se supo nada y los judíos fueron perseguidos por muchos años y la nación judía se destruyó, ya no había nada después de ese tiempo, después del 70 después de Cristo. Pero sin embargo, la iglesia todavía entendía que Jesús venía pronto. Entonces, parece que ese no era el mensaje tampoco para la iglesia del primer siglo. Y entonces nos preguntamos, para nosotros, para este tiempo, ¿es el llamado de Jesús o Jesús quiere decir que estemos mirando a Israel, que estemos pendientes de Israel, de lo que pasa en Israel para saber si el Señor viene? Eso es lo que el Señor quiso decir, que estemos atentos y aprendamos de Israel para saber cuándo Él viene. Lucas capítulo 21, verso 29, en su relato paralelo nos dice lo siguiente. En Lucas 21, verso 29, dice... verso 29, dice, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Ok, dice, mirad la higuera y todos los árboles, ¿no? Lo que Jesús está diciendo aquí, a través de Lucas, dice, miren la higuera, miren todos los árboles. Cuando ya brotan, o sea, no está siendo específico de la higuera, está diciendo, cuando ya brotan, cuando ya están brotando sus ramas, entonces el verano está cerca. Y el Señor al parecer está diciendo algo tan simple. Ustedes tienen árboles, uno de los árboles más comunes es la higuera acá, pero miren la higuera y los otros árboles, cuando empiezan a brotar las ramas es porque el verano ya está cerca. Entonces ustedes, así con esa simpleza, al ver solamente los árboles, ustedes deben entender que cuando todas estas cosas comiencen a suceder es porque el reino está cerca, su redención está cerca. El Hijo de Dios vendrá pronto, ¿no? El reino de Dios ya viene. Y eso es lo que el Señor quiso decir. Algunos se empeñan todavía en decir, tomando el pasaje de Lucas, que se refiere a la higuera, a Israel, y los otros árboles a las otras naciones. En otras palabras, aprendan de lo que pasa en Israel y lo que pasa en las otras naciones, ¿no? Y por eso es que muchos mantienen su mirada en Israel y en los acontecimientos de las otras naciones para poder decir, el Señor ya viene. Pero creo que ese no era el sentido de Jesús. Creo que la Biblia no nos manda a mirar a una nación ni a otras naciones para que nosotros aprendamos algo. La Biblia siempre nos manda a mirar ¿a qué? A ella misma, a la palabra misma, para poder aprender y para poder tomar en cuenta lo que viene más adelante. Porque si estaríamos pendientes de lo que ocurre con Israel,
hoy una nación que rechaza a Cristo y de las otras naciones que rechazan a Cristo, obviamente nos vamos a confundir, obviamente vamos a tener errores. ¿Por qué? Porque son naciones que no están siguiendo al Señor. Y entonces debemos tener mucho cuidado de esto. Entonces cuando Jesús dice, mirad la higuera y los otros árboles, el enfoque no es tanto en mirar a Israel, a lo que ocurre en Israel y lo que ocurre en las otras naciones, sino simplemente es poder decir, así como en los árboles cuando brotan las ramas el verano está cerca, ustedes deben saber que cuando todo esto esté aconteciendo es porque ya el reino de Dios está cerca, ya vengo, ya el Hijo del Hombre viene. ¿Y qué es todo esto? Cuando ustedes vean que todo esto ocurre, ¿qué está diciendo todo eso? Por eso es que miramos el contexto. Cuando ustedes escuchen, ¿no? Guerras, hambruna, plagas, terremotos, cuando ustedes escuchen tribulación en Israel, tranquilos, su venida está cerca. Su venida está cerca. Pero alguien podrá decir, pero es que eso no nos dice nada porque guerras, terremotos, situaciones difíciles para Israel siempre están aconteciendo, ¿no? Desde que se fue Jesús, Israel está convulsionada constantemente, los judíos perseguidos aún después de 1948, la nación de Israel vive diferentes guerras, entonces eso nos dice algo. Sí, nos dice que Él está cerca, que su venida está cerca. Jesús nos está diciendo, cuando ustedes escuchen de guerras, rumores de guerra, terremotos, hambrunas, enfermedades, plagas, su reino está cerca. Él viene pronto. Cuando la maldad avance, cuando los corazones, aún en la iglesia, se enfríen, ¿sé qué significa? Que su venida está cerca. Aprendan como los árboles. Cuando las ramas estén saliendo, ya el verano viene. Cuando vean todas estas cosas, ya viene. Y si les toca vivir la conmoción de la naturaleza, como decía Jesús, en los cielos, tranquilos, porque su venida está cerca. ¿Qué significa todo eso? Que su venida está cerca, que Él está a las puertas, y al contrario, con eso nos quiere el Señor alentar. Porque, ¿por qué nos dijo todo esto el Señor? ¿Cuál fue la finalidad? ¿Satisfacer nuestra curiosidad de cuándo Él iba a venir? Definitivamente no. La finalidad era poder advertirnos y alentarnos a nosotros para poder seguir adelante. Miren, Pablo lo decía así en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, para los que están buscando sus Biblias, dice, pero el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Con que el Señor viene y seremos arrebatados y recibiremos al Señor en el aire. Aliéntense, dice, con estas palabras. Entonces, la venida del Señor es, ¿para qué? Para alentar a su pueblo. Jesús habló el capítulo 24 acerca de su venida, ¿para qué? Para alentar a sus discípulos. Apocalipsis fue escrito por Juan para alentar a la iglesia. Miren cómo lo escribió Juan en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 22, verso 7. El último capítulo de Apocalipsis dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. Dice, el Señor dice, he aquí vengo pronto, dichoso el que guarda las palabras de esta profecía. ¿Cuál? Que Él viene pronto. De este mismo capítulo 22, verso 12. Verso 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. He aquí yo vengo pronto, nuevamente, un aliento. Yo vengo pronto, no está diciendo para asustarnos, para alborotarnos. Porque sí deben estar con temor y susto aquellos que no conocen al Señor. Pero su pueblo, su iglesia, los que realmente entregaron sus vidas al Señor Jesús, eso causa aliento en nuestros corazones. Veamos el verso 17 de este mismo capítulo 22 de Apocalipsis. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dice, y el espíritu dice, ven. La esposa, la iglesia dice, ven. Y el que oye, hablando de nosotros, diga, ven. El que tiene sed, venga al Señor. ¿Por qué? Porque Él viene pronto. ¿Tiene sed? Ven al Señor Jesús. Dice, verso 20, más adelante, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Dice Juan dice,
Ciertamente Jesús dijo, ciertamente Jesús vengo en breve, y él dijo, amén, sí, ven Señor Jesús. Entonces, nuestra mirada debe estar en lo que ocurre en Israel y en las otras naciones. Yo creo que la Biblia no nos manda a ello. Ninguna de las cartas apostólicas nos manda a ello, más bien nos mandan ¿qué? A siempre estar mirando las Escrituras. Y las Escrituras, ¿qué nos dicen? Él viene pronto. Y que nosotros anhelemos su venida y estemos alegres por su venida. Alentados, decía Pablo en Tesalonicenses con estas palabras, con su venida. En Apocalipsis nos dice, Él viene pronto. Y el Espíritu dice, ven. Y la esposa que dice, ven. Y aquel que lea diga, ven. El que tiene sed, que venga al Señor, porque Él es el único que va a saciar nuestra sed de vida. Entonces, el enfoque de Jesús cuando nos habla aquí en Mateo, ¿será que miremos a las naciones y que miremos lo que pasa en Israel y en las naciones para decir, ya viene Jesús? Me parece que no. Me parece que no. Por todo el contexto y por todo lo que vimos, el enfoque de la Biblia siempre nos va a llevar a mirar, ¿dónde? A Dios mismo y a las Escrituras. Y si las Escrituras dicen Él viene pronto, es porque Él viene pronto. No tengo que estar mirando a Israel, no tengo que estar mirando a las naciones, sino mirar lo que la Biblia me dice. Y la Biblia me dice, Él viene pronto. Y con estas palabras, aliéntese su corazón. Aprendan de la higuera y de los otros árboles cuando ustedes vean todo esto. Terremotos, rumores de guerra, hambruna, desastres naturales, ¿no? Aún situaciones que van a convulsionar a Israel, o aún ustedes escuchen o estén pasando por una tribulación, por una situación, por una conmoción de la naturaleza. El aliento siempre es, Él viene pronto. Sigamos entonces con el libro de Mateo, y dice en el verso 34, así también vosotros, verso 33, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Jesús hace otra declaración que es controversial. Que es controversial por la interpretación que se le da. Definitivamente Jesús dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La pregunta es, ¿cuál es esa generación que verá todos estos acontecimientos? Jesús les estaba diciendo a los discípulos, ustedes van a ver todos estos acontecimientos. Jesús estaba hablando a ellos. Porque si fuera así, estaría hablando entonces de la destrucción del templo, y todo el capítulo 24 nos habla entonces de la destrucción del templo, y entonces todo esto ya pasó. Y la venida de Jesús no vino el Señor. Entonces algo está mal aquí. Entonces no se refiere probablemente a esa generación. Ahora otros dirán, no, es que cuando dice mira la higuera, es que mires justamente que la generación que viene de Israel, ¿no? Cuando veas esos cambios, mira esa generación, de nuevo ya hemos visto, el mirar a Israel, el mirar a una nación que rechaza a Dios, no creo que vaya a contribuir con esa seguridad o con el aliento que viene de parte de Dios. Ahora, miremos nuevamente el contexto. ¿Qué quiere decir Jesús? ¿No? ¿Quiere Jesús darnos pistas de cuándo Él viene? ¿O quiere Él prevenirnos y alentarnos? Nuevamente, ya lo hemos visto en los diferentes versículos. Él quiere advertirnos de los peligros acerca de su venida, pero también nos alienta nuestros corazones. Entonces, siguiendo esa misma línea de pensamiento, sería algo así, ¿no? Sería, tranquilos. Cuando un árbol dé sus ramas es porque el verano ya está cerca. De verdad les digo que si ustedes realmente están viendo todas estas cosas y están viendo la tribulación, la conmoción de la naturaleza, y están pasando toda esta tribulación humanamente, entonces aliéntense sus corazones porque yo ya vengo pronto. Esténse tranquilos porque no pasará otra generación y ustedes lo van a ver. O en otras palabras, esténse tranquilos, porque si les toca a ustedes pasar por estos momentos, no se asusten, no teman, yo vengo pronto. Jesús nuevamente alentándoles a ellos. De cierto les digo que esta generación no pasará sin que vea todo esto. ¿A qué generación se refiere?
Se refiere probablemente a la generación que va a ver finalmente todos estos acontecimientos reales, de esa tribulación de la cual nos habla, esa tribulación humana y esa conmoción en la naturaleza. Y dice, no teman ustedes. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto la semana anterior o en el video anterior, va a haber pavor, va a haber temor en aquellos que no conocen a Dios, pero en sus hijos no teman, levántense porque su redención está cerca. Porque ya viene el Señor pronto, ¿no? Por tanto, aliéntense con ello. Entonces, por eso es que Pablo los alentaba con esas palabras en el libro de Tesalonicenses. Por eso es que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos alienta en Apocalipsis con la venida del Señor. Y podemos decir, amén, ven pronto, Señor Jesús. Por tanto, creas que todo esto ya aconteció. La visión preterista, como habíamos visto antes. Creas que en un arrebatamiento antes de la tribulación, un arrebatamiento pretribulacional, créase un arrebatamiento después de la tribulación, post-tribulacional, créase un arrebatamiento en medio de la tribulación, no creas que ya pasó toda la tribulación. Lo cierto es de que Jesús está diciendo que Él viene pronto. Sea lo que creas, Él viene pronto. No tienes que estar peleándote con otro por imponer tu posición. ¿Por qué? Porque Él viene pronto y esa es la verdad que todos como hermanos sabemos. Él viene pronto y ese es el aliento de nuestros corazones. La Biblia dice, viene pronto. Por eso es que nuestra mirada no debe estar afuera, sino debe estar en lo que la palabra dice. Y en otras palabras, Jesús tal vez nos estaría diciendo, si eres de los que verá a mi regreso, realmente no te alborotes, no te afanes, no temas, alientes al contrario tu corazón, porque yo vengo pronto, ya vengo pronto. Oh, qué interesante, ¿no? Qué interesante poder alentarnos con la venida del Señor. Y qué interesante que la Biblia misma nos dice, a pesar de las diferentes posiciones que como humanos podamos tener, la Biblia nos lleva finalmente a un mismo punto, su venida. Su venida gloriosa de la cual ninguno que sea realmente un creyente puede dudar. Él va a venir, como dice la palabra de Dios, y con eso debemos alentarnos. ¿Y cuándo va a venir? ¡Pronto! El Señor nos dice que Él va a venir pronto. ¿Y cómo podemos estar seguros de todo eso? ¿Cómo podemos estar seguros de que así van a pasar las cosas? ¿Cómo podemos estar seguros de que Él va a venir y que Él nos va a llevar en las nubes, como dice ahí su palabra? ¿Cómo podemos estar seguros de que Él vendrá y que todo ojo le verá? ¿Cómo podemos estar seguros para no dejarnos engañar por otras personas? Porque de repente nos van a venir con discursos bonitos, con interpretaciones bíblicas medias raras, y nos van a hablar acerca de tu venida, y nos van a hablar cosas diferentes. ¿Y cómo podemos estar seguros de que esto va a ser así? Y el Señor nos dice en el verso 34, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir esto? Que el cielo y la tierra, todo lo que nuestros ojos ven, todo lo que hay en el cielo, todo lo que hay en la tierra, todo en lo que nosotros podemos poner nuestra seguridad, todo eso va a pasar. Tu dinero, tu profesión, tus bienes, tu salud, tus coronas, tu cuerpo mismo, todo esto va a pasar. Todo esto va a desaparecer, dice. Pero mi palabra no pasará. Todo esto va a desaparecer, todo esto puede cambiar, pero mi palabra no va a desaparecer, mi palabra no va a cambiar. Y por eso podemos estar seguros de todo esto, seguros de lo que va a acontecer, pero seguros en su palabra. Podemos estar en Él, podemos alentarnos con su venida. Él va a venir de todas maneras, Él va a venir, podemos estar seguros. Su palabra lo dice y nos va a llevar con Él y vamos a vivir con Él. Porque así como Dios es un Dios inmutable que no cambia y es eterno por siempre, su palabra, la palabra que sale de su boca también es inmutable y es eterna. Salmo 102, verso 25. Miren, el Salmo 102, verso 25 nos dice esto. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como vestiduras se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia estará establecida delante de ti. ¿Qué dice el salmista? El salmista dice, Señor, desde el principio tú fundaste los cielos, fundaste la tierra. Todo es obra de tus manos. Pero todo ello va a desaparecer.
todo ello va a ser cambiado, como una vestidura vieja va a ser cambiada, pero tú eres Él es Él mismo, y tus años no se acabarán. Él es eterno, Él permanece para siempre. Su palabra permanece, por tanto, también para siempre. Pedro nos dice lo mismo en estas palabras. Primera de Pedro 1:23. Nos dice Pedro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así como Dios es inmutable y es eterno, su palabra también es viva, es inmutable y es eterna. Por eso Jesús afirmaba y decía que cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Por eso es que, abriendo un paréntesis, nosotros en las iglesias siempre insistimos que lee tu Biblia, estudia tu Biblia, ama tu Biblia, porque todo será destruido. Todo en lo cual puedas tú tener seguridad, todo lo que tus ojos ven será destruido, pero su palabra permanece para siempre. Su palabra es eterna, su palabra va a permanecer para siempre. ¿Y por qué permanece para siempre su palabra? ¿Por qué hablamos que la Biblia permanece para siempre? Porque de la Biblia misma dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la Biblia, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. ¿Y qué significa que es inspirada por Dios? Que es exhalada de la boca misma de Dios. Que ha sido exhalada de la boca misma de Dios. Sí, usó a escritores como Pablo, Pedro, Mateo, pero todas esas palabras han sido exhaladas de la boca misma de Dios. Dice, y son útiles ¿para qué? Para enseñarnos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña lo que es la verdad. Es útil para enseñarnos. ¿Dónde vamos a aprender la verdad de las cosas? En la palabra de Dios. ¿Qué más? Dice la Biblia, es útil para corregir. Te hace ver lo que está mal. Porque el mundo, la sociedad nos enseña diferentes cosas, de cómo funcionan diferentes cosas, pero la Biblia nos dice que está mal, que está bien, y a través de su palabra nosotros podemos saber la verdad, y nosotros podemos saber lo que está mal y lo que está bien. ¿Qué más ¿En qué más nos ayuda la Biblia? Dice que nos ayuda a corregir, es útil para corregir, porque nos corrige cuando estamos equivocados, porque nuestros pensamientos humanos infestados de pecado, obviamente han plantado fortalezas, pensamientos, ¿no? en nuestro cerebro, y entonces vamos caminando nosotros y nos damos cuenta de que estamos mal, de que estamos equivocados, y la palabra de Dios va a corregir todos esos errores en nuestra vida cuando nosotros obviamente la conocemos y la leemos. Dice la Biblia nos sirve para instruir en justicia, en otras palabras, nos enseña a hacer lo correcto. Miren, no solo nos da un conocimiento de la verdad, no solo nos dice que está bien, que está mal, sino nos corrige también a cada uno de nosotros y también nos enseña a hacer lo correcto. Por eso es que debemos leer nuestras Biblias, por eso es que debemos estudiar nuestras Biblias, por eso debemos amar nuestras Biblias, por eso es que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Tu ciencia pasará, tus conocimientos, tus libros pasarán. Es más, a medida que avanza la ciencia, muchos conocimientos antiguos van cambiando, se van teniendo nuevos conocimientos en muchos aspectos de la vida. Y todo eso va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Entonces, ¿de dónde nos vamos a agarrar? ¿Qué es lo más seguro que tenemos para conocer la verdad, para poder saber el bien y el mal, para poder ser corregidos, para poder saber lo que tenemos que hacer? La palabra de Dios. Porque todo lo demás desaparecerá, pero su palabra no pasará. En ella podemos nosotros estar seguros, y por eso podemos nosotros decir que Cristo viene pronto. Miren, las naciones van a pasar, Israel va a pasar, las naciones van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Su palabra no pasará. Por eso es que, ¿dónde deben estar nuestros ojos? ¿En las naciones? ¿En las noticias? ¿En lo que acontece en una nación? ¿En otra? ¿En lo que acontece en el mundo entero? No, nuestros ojos deben estar ¿dónde? En la palabra de Dios. Siempre. Y entonces, aun cuando pase el tiempo y nosotros estemos diciendo, Cristo viene pronto, el juicio de Dios viene pronto, la redención total viene pronto, pareceremos de repente como unos loquitos, repitiendo y pasando el tiempo, pasando los años, y no viene. Y entonces muchos de repente se burlarán de nosotros y nos dirán, ¿y dónde está eso de que viene Jesús? Por eso, ante la burla de muchos ya no comparten esta preciosa verdad de la venida de Jesús. Y la gente se burla y dice, ¿y dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué no viene? Ya el Señor también había advertido esto. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 1 en adelante, vamos a leer, dice el Señor,
Les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: queridos amigos, esta segunda carta que les escribo, y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán: ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. ¿Cuál será la burla? ¿Dónde está eso de que va a venir? Porque han pasado tantos años, tantos siglos desde la creación y el mundo sigue igual. Y Jesús no viene. Y se ríen de nosotros. Y dice en el verso 5: deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos. Y al ordenarlo con una sola palabra, y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Pedro dice: ellos se olvidan deliberadamente, quieren olvidarse, quieren quitar eso, borrar eso, que Dios fue el que hizo los cielos y la tierra. Y que no solo ello, que Él mismo en la creación separó las aguas, separó la tierra. Y también quieren olvidarse de que Él destruyó la tierra con un diluvio. Y por esa misma palabra, porque Él con su palabra hizo los cielos y la tierra, con su palabra Él mandó el diluvio, y con esa misma su palabra los cielos y la tierra desaparecerán, pero su palabra se mantendrá firme. Dice en el verso 7: por esa misma palabra los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego, están guardados para el día de juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Dice, viene el juicio. Y por esa misma palabra Dios va a traer juicio a aquellos que viven sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, dice, hay algo que no deben olvidar, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento por cumplir su promesa como algunos piensan, como algunos se burlan. Al contrario, Él es paciente por amor a ustedes, porque no quiere que nadie sea destruido, sino que vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella dejará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar a que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en llamas. Pero nosotros esperaremos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Wow. Dice, Pedro nos decía, sí, va a haber muchos que se van a burlar y van a decir, ustedes tanto hablan, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. ¿Y cuándo viene? Y Pedro decía, es que ellos voluntariamente quieren ignorar que con esa misma palabra Dios creó los cielos y la tierra. Con esa misma palabra ya hubo un juicio y destruyó la tierra con el diluvio. Pero ahora está reservando esta tierra, ¿para qué? Para el juicio por el fuego. Porque vendrá un juicio de fuego sobre esta tierra. Y todo lo que vemos nosotros será consumido por el fuego, será destruido, ¿no? Y habrá obviamente temor y pavor para aquellos que no conocen a Dios, porque ellos van a ser destruidos. Pero nosotros, los que estamos en Él, dice el Señor, debemos gozarnos y alentarnos, porque nuestra redención está ahí. Y nosotros, dice, debemos con ansias esperar al contrario ese día, y debemos nosotros apresurar inclusive ese día, que ese día llegue. ¿Cómo? Con nuestras oraciones, obviamente, ¿no? Porque en aquel día todo será destruido y nosotros esperamos con entusiasmo, con gozo, cielos nuevos y tierra nueva. Todo pasará, tenlo por seguro, pero Él volverá por nosotros, por su iglesia. Su palabra no pasará. Su palabra es verdad eterna. Y entonces surge la pregunta, Señor, ¿y cuándo será todo esto? ¿No? Como los discípulos decían, Señor, ¿cuándo será? Danos algo concreto el tiempo de tu venida, porque nos has dicho que nos cuidemos de los charlatanes que van a querer movernos cuando haya guerras, cuando haya hambruna, cuando haya terremotos, van a querer alborotarnos. Nos hablaste de que va a haber una tribulación en Israel, en una tribulación también humana en el mundo. Nos hablaste de todos esta tribulación en la naturaleza también, toda esta conmoción en la naturaleza, pero danos algo concreto. Dinos cuándo exactamente nosotros vamos a esperar tu venida. Y esto nos lleva al último versículo, al verso 36.
en Mateo 24, verso 36. Y el Señor dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Qué dice? El día y la hora nadie sabe. Pregunta, ¿los apóstoles saben? No. ¿Los ángeles saben? No. ¿Jesús mientras estaba en su carne sabía? No. Eso es lo que nos está diciendo. Definitivamente hoy ya como Dios glorificado, definitivamente debe saberlo, porque son uno con el Padre. Pero ¿por qué es que no lo sabía? Porque todavía estaba en la carne. Y él mismo se limitó a algunas cosas estando en la carne. Ok, entonces, volvemos al punto. ¿Quién es el único que sabía? El Padre. Nadie sabe. Ni la hora, ni el día. Nadie sabe. Pero si algún predicador dice que él lo puede saber cuando viene, no. La Biblia es clara. Dice, nadie sabe. Miren qué orgullosos muchas veces somos nosotros. Qué pretenciosos muchas veces somos los hombres que pretendemos saber algo que Jesús mismo dijo que ni siquiera los ángeles saben. Pero nosotros pretendemos saberlo. Y tenemos el deseo morboso de saber cuándo va a venir el Señor. Y alguien dirá de repente, pero si algunos vienen con escrituras y quieren convencernos de decirnos cuándo viene y nos muestran una escritura acá, una escritura en una profecía, una escritura en otra, y así nos alborotan nuestra mente para decirnos de que Él ya viene, ya está a la puerta, pues no los escuchemos tampoco. Pedro mismo ya había dicho esto justamente. Volvemos a 2 de Pedro, capítulo 3, en este caso comenzamos desde el verso 13. Y miren, les leo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, pero nosotros esperamos con entusiasmo cielos nuevos y tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de justicia. Está hablando de su segunda venida, ¿no? Ese es el contexto. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio al tratar estos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de las Escrituras. Esto resultará en su propia destrucción. Queridos amigos, les estoy previniendo con tiempo. Manténganse en guardia para no ser arrastrados por los errores de esta gente perversa y perder la base firme que tienen. Pedro estaba hablando ¿de qué? De su segunda venida. Y hablando de su segunda venida, Pedro, ¿qué dijo? Cuidado, decía. Cuidado, que aún Pablo mismo lo dijo. Yo no solo lo dije, sino nuestro hermano Pablo también lo escribió en sus cartas, de las cuales sí, reconoce que algunas son difíciles de entender, ¿no? Algunos comentarios que hace son difíciles de entender, pero justamente esto aprovechan quienes... Aprovechan algunos para torcer, dice las Escrituras, y hacer que digan lo que no quiso decir. Eso es lo que ocurre justamente. Mucha gente saca, y no solo las Escrituras de Pablo, sino como dice de otras partes de la Escritura, profecías de aquí, profecías de acá, parches por aquí, parches por allá, y inventan una serie de cosas para decir, Cristo va a venir tal día. Cristo va a venir tal tiempo. Cuando Él mismo dijo, ni el día ni la hora nadie sabe. Pero algunos son tan arrogantes que dicen, ok, las Escrituras dicen no ni el día ni la hora, pero sí podemos calcular el año y el mes. Arrogancia total. Arrogancia total. Queremos saber, ¿no? Hay un prurito morboso en nuestro ser de querer saber cuándo el Señor va a venir. Pero Jesús mismo dice, el día y la hora nadie sabe. Y Jesús mismo nos da una lección de humildad. Porque siendo el Hijo de Dios, mientras estuvo en su carne en la tierra, Él sabía cómo iba a volver, Él sabía lo que iba a pasar cuando Él vuelva, pero Él no sabía cuándo iba a volver. Y no podemos ser humildes como el Señor Jesús y en aceptar que hay cosas que no vamos a saber, que hay cosas que no vamos a entender totalmente. Algunos tan orgullosos pretenden conocerlo todo. Pretenden saberlo todo, pero ese es orgullo, porque como hijos de Dios, ¿lo sabemos todo? No. ¿Lo entendemos todo? No. ¿Tendremos respuesta a todo? No. ¿Van a haber cosas que no entendemos totalmente? Así es. ¿Van a haber doctrinas que no entendemos totalmente? Así es.
Van a haber doctrinas en las cuales vamos a tener diferencias, así es. Y debemos ser humildes en poder reconocer que no todo lo podemos saber. De que si bien es cierto puedo tener yo una posición, una actitud frente a determinadas cosas, pero yo no puedo acuñarme como el dueño de la verdad y decir, esto es mi verdad, y si tú piensas diferente a mí, entonces estás tú en una mentira, en una herejía. No. Hay, como decía Pedro, hay comentarios difíciles, hay situaciones, hay pasajes difíciles de poder entender, y debemos reconocer con humildad ello, que hay pasajes difíciles, que son pasajes difíciles de entender, pero también hay otros pasajes que son muy claros, y de esa claridad es suficiente ¿para qué? Para nuestra salvación y para nuestra santificación. Su palabra es suficiente para nuestra salvación y para nuestra santificación. ¿Quieres decir, me preguntará alguien, que no necesito saber exactamente cuándo? Así es, no necesitamos saber cuándo. Si no, Jesús ya lo hubiera dicho claramente. Él no anda con rodeos, Él no arma con misterios, su palabra no es misteriosa, no es un rompecabezas, no es un escrito donde hay preguntas que vamos a ir aprendiendo y vamos a ir descubriendo el tesoro secreto. No. Su palabra es clara, ¿no? Y hay mucha de su palabra que es muy clara. Hay algunos versículos, como decía Pedro, tal vez difíciles de entender, en donde justamente hay controversias, pero su palabra es clara. Él va a venir, es claro. Él va a venir y va a venir por su iglesia, es claro. ¿Cuándo va a venir? No lo sabemos. ¿Y necesitamos saberlo? No. ¿Y qué pasa si nosotros sabríamos? Podría pasar algo terrible también si nosotros supiéramos cuándo viene. Por eso es que el Señor nos deja advertencias de que no nos dejemos engañar en todo ese tiempo y que estemos listos, que estemos preparados. ¿Por qué? Porque puede ocurrir esto. Miren, Lucas dice lo siguiente, en Lucas capítulo 21, verso 33, dice... Lucas 21, 33 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Tengan cuidado, no dejen de que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos como una trampa, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que estaba diciendo Lucas? Lucas estaba diciendo, cuidado, no se dejen sorprender, no se dejen agarrar desprevenidos. Ustedes deben estar siempre, ¿qué? Orando, siempre deben estar velando. ¿Para qué? Porque saben que ese día va a llegar y deben estar preparados siempre. Por eso es que el Señor nos da las diferentes advertencias y alienta nuestros corazones a ello, porque eso va a venir, eso de todas maneras va a ser. Pero dice, tengan cuidado, no deje que su corazón se entorpezca con parrandas, con borracheras o con preocupaciones de la vida, con afanes de la vida. Porque si supiéramos que Jesús viene y supiésemos la fecha, ¿qué pasaría con nosotros los humanos? Entendiendo nuestra condición como humanos, obviamente. Por ejemplo, si supiéramos, hoy estamos 2024, estamos en febrero del 2024, ¿qué pasaría si nosotros supiéramos que Jesús viene y estuviésemos seguros que la Biblia nos dijese que Jesús viene el 2030? Oh, Jesús viene todavía el 2030, desde aquí, 2024, el 2030, hay 6 años, ¿no? Vamos a que esperar todavía estos 6 años. 6 años todavía, para algunos se pasarán lentos, para otros se pasarán más rápido, pero algunos de repente empezarán a decir, bueno, el Señor viene de aquí a 6 años, entonces de repente estos 3, 4 años todavía puedo estar un poco relajado, pero ya los 2 últimos años ahí sí me alisto, ¿no? Ahí sí estoy listo. ¿Por qué? Porque la condición humana siempre es así. Un estudiante, por ejemplo, lo normal que debería ser que un estudiante, luego de tener su clase, estudie su clase y de esa manera se vaya preparando poco a poco. Pero normalmente el estudiante, ¿qué hace? Sabe que a fin de mes viene el examen y unos días antes está preparándose para estudiar. Si conociéramos cuándo es la venida del Señor, seguramente pretenderíamos prepararnos solamente los últimos días antes de su llegada, los últimos meses, las últimas semanas antes de su llegada. Si supiéramos que Él viene el 30 de abril del 2030, seguramente desde enero estaríamos preparando, algunos desde febrero, algunos desde marzo inclusive, porque siempre a última hora nos preparamos. ¿Y qué pasarían con los otros años? Y eso es lo que dice Lucas justamente, cuidado, que no se dejen caer. ¿Por qué? Por la borrachera. Que no se dejen caer, que su corazón se entorpezca con parrandas, con borrachera, con afanes de la vida. ¿Qué pasaría si no estuviésemos viviendo con la esperanza de su llegada pronta?
Nuestros corazones entonces no tendrían esa esperanza. Y simplemente, seguramente, muchos se darían a la maldad de este mundo. Esos corazones que se enfrían por la maldad de este mundo, seguramente muchos se darían y empezarían a parrandear, como dice aquí, empezarían a emborracharse y comenzarían con los afanes de su vida. Por eso inclusive hay muchos creyentes que viven así, porque no tienen la esperanza de su venida y no tienen el entendimiento de que Cristo viene pronto, de que Cristo viene ya y que debemos estar listos para su venida. Por eso es que el Señor nos advierte y no nos da una fecha para cuidar aún nuestros corazones, porque somos tan malos, tan perversos que seguramente haríamos eso. Pero por eso el Señor, ¿qué nos dice? Por eso el Señor nos dice que, no dejen que ese día los agarre desprevenidos como una trampa, porque va a venir sobre cada ser viviente. Manténganse siempre alertas y oren. Manténganse alertas y oren constantemente, porque ese día va a venir. Entonces, el Señor no nos da una fecha, ni nos dará una fecha, porque nadie lo sabe, ni nadie lo sabrá. ¿Para qué? Para decir que mantengamos nuestros corazones alertas. ¿Cuándo será entonces su venida? Puede ser hoy, puede ser mañana, y puede ser dentro de un mes, puede ser dentro de un año. Nadie lo sabe. Pero nosotros como creyentes tenemos que vivir a la luz de la esperanza de su venida, y tenemos que estar siempre preparados, alertas. Como dice en Apocalipsis, ven pronto, Señor Jesús. Que despertemos cada día y podamos decir, capaz será hoy que venga, capaz será hoy el día, y poder vivir cada día como si Él viniese hoy, y prepararnos todos los días, estar alerta, orando, leyendo su palabra, perdonando, haciendo obras para beneficio de las personas, para ayudar a las personas, dejando el pecado atrás, preparando para la llegada de nuestro Señor. Porque el que se casa el día de hoy se va a preparar desde temprano. Desde temprano se levanta y dice, hoy me voy a casar, y se prepara justamente para su boda. Preparémonos para el encuentro del Señor cada día. No estemos mirando las noticias, no estemos mirando lo que pasa en otras naciones, no estemos poniendo nuestros ojos en otros lugares. Pongamos nuestros ojos en su palabra, que es eterna y no va a cambiar. Y su palabra dice que Él viene pronto. Él viene pronto. El Espíritu dice, ven pronto. Su esposa, la iglesia, dice, ven pronto. Y todo aquel que lea, dice este libro, dice, ven pronto. Digamos entonces, ven pronto, Señor Jesús, y gocémonos entonces de esa realidad y de esa promesa de su venida. Amén. Si esta enseñanza ha sido de bendición para tu vida, yo te quiero pedir algo, que tú puedas dar un me gusta al video cuando lo veas, y sobre todo, poder compartir este video con otros para poder seguir divulgando la palabra de Dios a otras personas.